quién es quién después del cierre de lista. ¿Las identidades políticas quedaron transparentadas más claramente después de este fin de semana o no? Estamos con Ignacio Zuleta, analista, consultor político. Gracias, Ignacio, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todos juntos por el cambio. ¿Es una coalición más democrática y con más diversidad que antes del cierre de listas? ¿Le ha dado más espacio a la UCR, a la incorporación de Pichetto? ¿Aireó el espacio? ¿Se peronizó? No, yo no creo que ese no es el camino para mirarlo. Creo que los procesos de unidad del oficialismo y la oposición eran esperables, son los que ocurrieron y no presentan ninguna sorpresa. El peronismo iba a ir a un proceso de unidad. Esto comenzó hace 1 año y medio, 2 en el Congreso, cuando el masismo le perdió el miedo a sacarse fotos con el kirchnerismo en las discusiones de la reforma previsional y de alguna reforma como, por ejemplo, la de ganancias. Y esto además era esperable, o sea, a nadie debe sorprender. Y que después el gobierno, que es una UTE, o sea, es una unión transitoria de fuerzas políticas, busque ampliarse, quizá con mayor generosidad hacia sectores que no tienen significación ideológica, también es esperable. El peronismo se junta peronismo, el gobierno junta de todo, lo que haya. Claro, entiendo. PER, lo que haya, porque es una UTE, acá hay una confrontación entre dos procesos. El peronismo, que es una fuerza histórica que precede a este ciclo de Cambiemos y va a sucederlo seguramente, el radicalismo, que le ocurre lo mismo, y los aliados que van logrando en cada oportunidad para poder subsistir. Pero a mí no me sorprende para nada, lo que pasó es esperable, no hay ninguna sorpresa ahí. Ahora, Ignacio, concentrémonos en ese peronismo unido que tiene como eje al kirchnerismo. Sí. ¿Por qué el masismo en aquel...? No tiene eje como eje el kirchnerismo, no. Lo que tiene la novedad, digamos, de la unidad del peronismo es que el peronismo del interior, que ha vivido siempre enfrentado con el peronismo de Buenos Aires, se ha quedado fuera de la pelea por la presidencia. Entre ellos Schiaretti, que es el peronista con más poder de la Argentina. La candidatura presidencial ha quedado en manos del cristinismo, que domina el distrito de Buenos Aires, en donde Cristina de Kirchner representa a la minoría en el Senado por el partido que es de la oposición. Es decir, ellos se han quedado con la única marca que quiere competir por la presidencia. Cada uno va a sacar sus conclusiones. ¿Es debilidad del peronismo? Claro, ¿Teme el peronismo del interior perder la elección, por lo tanto no quiere identificarse en esta pelea? Estas son preguntas que están abiertas hacia adelante y las vamos a saber dentro de poco en las PASO, donde va a haber una zaranda de voluntad y se va a saber. Pero ese es el cuadro, digamos. Pero Ignacio, desde afuera, la lectura de que el kirchnerismo en la versión cristinista no es la fuerza que domina con mayor vigor ese espacio. Ellos creen que sí, pero de hecho no, porque si uno suma los gobernadores de la lista corta y le suma Schiaretti, que maneja el segundo distrito en cantidad de votos. Schiaretti no está con ese espacio. No se ha manifestado. Obviamente, ¿no? Claro, ¿Cómo que no se ha manifestado? Está en contra. Por eso, precisamente, digo, en ese espacio de unidad ciudadana ampliada y ahora frente de todos, en el espacio de frente de todos, el kirchnerismo cristinista talla fuerte. ¿Y se manifestó en el cierre de listas o no? Se han quedado con la candidatura presidencial, esa es la novedad. Pero no es todo el peronismo, es un sector del peronismo. Sí. Que es oposición en Buenos Aires, por la minoría. O sea, hay que tener idea de las dimensiones que tiene esto. A ver. Lo que pasa es que en el periodismo en general hay una fascinación tumbera por el cristinismo y el kirchnerismo. Y le fascina creer en sus rituales, sus modos, que es muy de la burguesía de las grandes ciudades cuando mira al conurbano y mira a esta gente que es medio rara, que canta cosas, que grita. Es decir, hay una mirada, que yo no digo que sea poco, pero no es todo, ni mucho menos. Y ahí está la pelea, por eso la pelea tiene cierta emoción, porque está confrontando a un peronismo que sigue dividido, que tiene la candidatura presidencial en manos de un abogado de Buenos Aires, que lleva a Cristina como vice,
pero que no representa todo el peronismo, Claro. de ninguna manera. ¿Y por qué? ¿En qué lo ilustro? En la voluntad de Schiaretti, que maneja el distrito más importante, Claro. segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina, que es el peronista de mayor importancia, que se queda afuera. Claro. Y si a eso le sumás otros gobernadores y otros... Esto no es nuevo, esto es parte de la historia argentina. No, pero me parece, es sí. el peronismo de Buenos Aires contra el peronismo del interior y viceversa. Claro. Pasó en los 90 con Menem, pasó en los 80 con Cafiero Menem, pasa ahora con Cristina Kirchner y el peronismo del resto del país. Me parece, Nunca ha sí. querido el peronismo del interior querer identificarse con el peronismo de Buenos Aires. Me parece súper interesante estos matices que le dan más complejidad a una lectura que en principio se concentra excesivamente en la fortaleza supuesta de kirchnerismo. Ahí tengo dos No preguntas. es supuesta, tiene fuerza. Bueno. ¿Cómo que no? Tanta fuerza tiene que se queda con la candidatura. Ahora, hay que entender que la candidatura no se la queda porque le gana una interna o porque tiene más fuerza, es porque nadie quiere jugar. Claro. Schiaretti no quiso jugar. Pero de ninguna manera. Claro. Ha dicho que los cordobeses elijan cualquier presidente. Claro, claro. Y si vos le sumás a los 7, 8 gobernadores de la lista corta, Sí. en realidad se están desentendiendo de la pelea nacional. Y esto es no querer participar de lo que se decide en el Instituto Patria, que todos saben, en el periodismo saben, que se hace en una lista en el living en donde se ponen los nombres que quiere el jefe, cosa que ya hacía Duhalde. Es decir, Cristina Kirchner repite el ritual de Duhalde, que él hacía la lista en su casa. Y eso al peronismo de Buenos Aires, yo no sé si les gusta, pero lo toleran. El peronismo del resto del país no le gusta, de ninguna manera. Peronismo de Buenos Aires, decís de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, claro. Peronismo de Buenos Aires, sí. Ahora, esta lectura que hace es tan interesante, lo que pone en cuestión es la fortaleza supuesta de esa fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, como la fuerza capaz de aglutinar a todo el peronismo y de ser, y de imponerse eventualmente por ese poder de integración. Yo no voy a decir que si tiene mucho o poco poder. Lo que es cierto es que son los dueños de la fórmula, son los dueños de la marca, y eso ya les da mucha importancia. Ahora, lo que tienen ahora es que ganar la unidad del peronismo. Tienen que salir con esos candidatos, porque en la Argentina hay un fenómeno muy interesante. La democracia argentina es una democracia al revés. Los candidatos, en vez de surgir de abajo hacia arriba, como diría la doctrina republicana, que la asamblea genera el poder hacia la cúpula, los candidatos vienen de la cúpula y bajan. Entonces, ¿qué es lo que acredita a un candidato? No la representación de los ciudadanos o la búsqueda de esa representación, sino su identificación con el poder. Entonces, un candidato es candidato porque lo nombra Cristina Alberto Fernández, Pichetto porque lo pone Macri, el jefe de primer diputado también. Y ahora, ese candidato, nacido del dedo, del santo dedo. Claro, casi como una consagración religiosa. Tiene que empezar a buscar el consenso a posteriori. de sus ciudadanos, que lo va a lograr en las PASO y en las primeras vueltas. Es decir, el candidato empieza a buscar desde un consenso, desde una... es tolerado por la sociedad eso. Entonces ahora va a ir a buscar... Y por eso los elegidos no tienen programa, no tienen mandato, conviven con individuos que en metodología, ideología y en otro tipo de características disienten muchísimo, están peleados entre ellos y sin embargo van conviviendo en la misma jaula. Y ahora salen a buscar los votos, es al revés, en vez de buscar los votos o el acuerdo de la sociedad para encontrar una identificación, escuchar sus inquietudes y expresarlas, es al revés. Te nombran en una asamblea que se hace en una casilla de teléfono, ya no hay casillas de teléfono, pero digamos en un baño chiquito, y después salen a buscar la identificación con el público. Hay una anquilosis del sistema republicano. Esto es, diría, para revisarlo y para discutirlo en el futuro. Creo que es una de las deudas del sistema en la Argentina, que es explicable. El sistema de la ley Sáenz Peña tiene en la Argentina 100 años, 2016, de 1916 al 2016, 100 años asume Macri. En esos 100 años ha habido una gran cantidad de gobiernos militares y gobiernos autoritarios, como fueron el gobierno del primer peronismo. Entonces, la Argentina no ha tenido la oportunidad de
forjar un sistema fluido. Vos fíjate que se está diciendo que el primer presidente que le va a entregar, terminando el mandato, a un presidente electo, viene, el último que lo hizo fue Alvear en el año 28. Sí, presidente no peronista entregándole. Exacto, o sea, sí. ¿Qué ocurre? No hay experiencia democrática en Argentina, no hay un pasado al cual volver. Es un proyecto a construir en el futuro. Y una de las cosas que tiene que construirse es esta representación de abajo hacia arriba. Ahora, Ignacio, mientras los presidentes de la nación fueron gobernadores venidos del interior del país, por ejemplo, esa representación no se daba, es decir, ganar elecciones en el territorio, conseguir los votos de los ciudadanos en las provincias, fue construyendo el camino de algunos presidentes de la Argentina. No, muy poco. Eso es la diferencia. No, muy poco. No, antes no ocurrió nunca. La Argentina no ha tenido una historia republicana. Bueno, son excepciones, Menem y Irigoyen, sí, pero no es la norma. Kirchner. No hay de dónde. No, Kirchner fue presidente perdiendo una elección. Claro, perdió con Menem. Claro. Y era un hombre que venía de Santa Cruz, adoptado por el peronismo de la provincia de Buenos Aires, para poder, como habían adoptado a Menem, el dualdismo en los años 90, para poner un presidente, porque saben que el resto del país no los quiere. Porque el resto del país ve al peronismo de Buenos Aires como un peronismo grandote y angurriento, que tiene el 40% del PBI, que tiene una enorme cantidad de rentas y pide más, pide más con participación. Casi como unitarios y federales, una especie de reproducción de ese debate. Entre unos y otros. Y encima ese peronismo los hace perder. Porque perdieron con Scioli, perdieron con Duhalde, encima no nos llevan al triunfo. Entonces al peronismo del interior lo mira con cierta distancia. Es decir, lo que ocurre es que como nosotros estamos en el área metropolitana y nuestra retina está muy invadida por estas imágenes, nos cuesta interpretar lo que el peronismo, inclusive la política del interior, expresa. Cuando dice Schiaretti, yo hago lista corta y que los cordobeses elijan el presidente que quieran. Siendo él un dirigente el más importante del peronismo, mucho más que Cristina. Porque más importante, eso. Obviamente, gobierna una provincia, el tercer mandato, gana caminando, elige sucesor, maneja el distrito el segundo distrito más grande de la Argentina, lo hace ganar o no a Macri, dividiendo las fechas o no. O sea, es un hombre que tiene un poder descomunal. Y lo administra en función de los intereses de su distrito. ¿Por qué no se presentó como candidato a presidente Schiaretti? Pregúnteselo a él. ¿Pero qué analizas vos? Yo puedo presumir. A ver. Yo presumo que el peronismo, hasta ahora, no ha creído que podía ir a una elección competitiva con el gobierno. Y esto está contenido en la política que han hecho desde el 2017 para acá. Muchos dirigentes que decían hay que esperar un turno hasta el siguiente, hasta el 2023, no es nuestro turno, esto lo decían los candidatos, lo decía Urtubey, lo decía Pichetto, estamos hablando de cosas que decía el peronismo. Ellos no han creído, no han tenido confianza, y un sector importante del peronismo sigue sin tener esa confianza, porque si no hubiera habido lista corta, no teníamos a Schiaretti abrazándose con Cristina Kirchner, y estaría el peronismo unido todo. Esto no decide el futuro. En política no hay nada escrito en piedra. Esto no quiere decir que vaya a perder o ganar uno u otro. Pero estas son las condiciones como van a la elección los candidatos. Ahora, la idea de que el peronismo de la provincia de Buenos Aires representa ese distrito representa el 40% del padrón electoral, ¿no? Sí. Y el conurbano representa el 40% del padrón de la provincia de Buenos Aires, un conurbano con una presencia kirchnerista fuerte. ¿Eso no hace pensar que este peronismo de Buenos Aires tiene una fortaleza por encima de los gobernadores del interior? ¿Del peronismo de los gobernadores del interior? Tiene una herramienta muy importante, que les hace jugar el juego que están jugando y les hace quedarse con la candidatura presidencial, sí. Ahora, hay que ver si eso sí alcanza para ganar. A Scioli no le alcanzó. A Duhalde no le alcanzó. Córdoba fue importante en ese. A Scioli no le alcanzó. En esa derrota a Duhalde en el 99 tampoco le alcanzó. O sea que no se puede deducir de esas especulaciones de suma cuál va a ser el resultado electoral, porque hay que ver, cada elección plantea el misterio de qué es lo que decide el voto. Unos creen que lo decide la economía, otros que lo decide el voto cautivo, otros que lo decide la política. Sí, o el odio al otro, ¿no? No sé, yo creo que la gente es más astuta y sabia
cuando está más abajo en la escala social. La gente sabe muy bien por qué vota. Y yo tengo la impresión de que lo que vota es por la fuerza que le ofrece un futuro, que le ofrece un programa. El gobierno tiene una dificultad en ofrecer un futuro con el programa porque ha tenido unos tumultos en la economía, Claro, que un presente que era lo que complicado. decían que sabían. Porque Claro. si se hubieran callado la boca, tienen una manía por hablar de economía, no sé por qué, porque cada vez que abren la boca es para dar una mala noticia, deberían quedarse callados. Pero bueno. Y yo no sé si tiene un programa para ofrecer. El peronismo tampoco, porque uno no sabe si el programa del peronismo es Kicillof o Massa. Es decir, un hombre de la izquierda técnicamente marxista, porque él no está en ninguna fuerza marxista, pero es un hombre de esa ideología. ¿Es un buen candidato Kicillof para el conurbano? O Massa, para que es de derecha, o sea, déjame terminar. Sí. No sabes si es Kicillof o Massa, y ahora están juntos. Entonces no hay una unidad tampoco de programa. O sea, los dos tienen dificultad de programa. Después vienen los candidatos. Lo tenés a Macri, que ha logrado esta ampliación hacia Pichetto y hacia otras fuerzas. Y lo tenés a Alberto Fernández, cuyo liderazgo está en ser un defensor de Cristina y un explicador de lo que pasó en el pasado. Con lo cual ahí también hay un ruido. Yo creo que esas dos cosas es lo que van a jugar la elección. Ahora, si es bueno cada candidato o no, eso lo va a decir el resultado. No, pero más allá de el resultado que tenemos que esperar a las elecciones, sí, una elección como Kicillof en provincia de Buenos Aires, con ese peronismo histórico tan arraigado, ¿a quién está interpelando? ¿A quién le habla ese candidato? No, es una decisión, como es la decisión de Alberto Fernández, de buscar consolidar el espacio político interno. Es menos un mensaje al público que un mensaje hacia adentro. Es un mensaje primero disciplinador. Es decir, a ustedes, señores del conurbano, que son tan machos, yo le pongo este joven de la UBA económica que les va a dar las órdenes. Así como le pongo a mi hijo, que está ahí porque es mi hijo, y él también les va a dar órdenes. Es decir, es una forma de disciplinar y decir, a ustedes los manda alguien que es menos que ustedes. Eso es muy característico del peronismo, el disciplinamiento y el castigo. ¿Cuál es el castigo? Ponerte como autoridad a un cadete. Eso es literalmente así, porque si no, se ordenarían las fuerzas desde los hombres de mayor fuerza política hacia abajo, y eso no ocurre. Ahora, eso es, nosotros desde fuera, desde la prensa o desde los observadores, más de afuera de la política, nos sorprende, pero en el peronismo no nos tiene que sorprender, porque el peronismo es un partido creado por un militar, durante un gobierno militar, con plata del Estado y gobernado por un general. O sea, no debe sorprender eso. La idea de la disciplina. Al que no es peronista a lo mejor le sorprende, pero al peronista, el peronismo es una fuerza que canta Perón, Perón, qué grande sos, delante de la cara de Perón. ¿Vos permitirías que te cantaran a vos qué grande sos a vos? No, te pondrías roja, dirías, no, por favor. No es para tanto. No es para tanto, un poquito. Pero claro, fuera del peronismo, eso sorprende. Pero eso para el peronismo no debe extrañar. Y es una de sus fuerzas, claro, el disciplinamiento. Claro. Porque es un gobierno que no tiene ideología, porque es un partido que ha buscado, es una organización de la sociedad para enfrentar el sistema político histórico, que ha buscado en cada momento la identificación con alguna de las corrientes ideológicas y políticas del momento. Fue fascista en los años 50, fue de izquierda en los 70, fue neoliberal, para decirlo con una palabra grosera, con Menem, y han sido socialdemócratas con los Kirchner. O sea que, ¿dónde está el peronismo? Pero su estructura no viene de ahí, viene de una organización de la sociedad para enfrentar las estructuras históricas de la burguesía argentina, identificadas con otras fuerzas, como por ejemplo el radicalismo. Ignacio, hiciste un comentario como, bueno, el peronismo ha sido una organización fundada y construida para oponerse de alguna manera a la organización política, al sistema político. Es una forma de resolver la pelea de poder en un país con un sistema invertebrado y no construido. Porque, como te digo, en 100 años
teniendo una ley como fue la ley Sáenz Peña, que fue revolucionaria en su momento, y sigue siéndolo hoy, porque hay países que no tienen un sistema de representación tan eficiente como el de la Argentina, no ha habido tiempo de construirlo, no hay partidos políticos. Sí, sí, hoy ¿Pero por qué? Nunca, Pero sí. no es una responsabilidad, una culpa, como decimos, una responsabilidad de los dirigentes. Es que la historia nos lo ha dejado. No ha habido tiempo, no ha habido situación. Si estamos hablando de que nuestra última experiencia a repetir desde 1928, hace 80 años, Sí, la verdad, la tarea pendiente es construirlo. Habrá que hacer algo, y yo creo que la Argentina tiene talentos en la política para hacerlo. Lo que pasa es que la crisis, que siempre recurre y siempre vuelve, porque nadie resuelve los problemas, resta energía y tiempo y visión para encarar esos problemas que yo creo que habría que encararlos. Ignacio, apelo a esta mirada histórica que estás haciendo del análisis político también, y te planteo esta cuestión. Uno de los dilemas y de las oposiciones que se plantean para analizar el panorama electoral actual es que por un lado se decide un modelo de país que se basa en el consenso del 83, esto es si se vota a todos juntos por el cambio, a cambiemos al macrismo, y por otro lado se decide la opción por una democracia populista, lo llaman algunos. ¿Crees que en esta... yo creo que son estereotipos esos, ¿no? Yo no... esto es una lucha por el poder y los intereses. Y priman las situaciones personales, lo hemos visto. La discusión de superficie del peronismo fue si iba la mujer de Massa o no, o el hijo de Cristina Kirchner o no. Y si va el hermano de Daniel Salvador como diputado radical en la provincia, o si lo embroman al hermano de Monzó, o ponen al hermano de Torello. O sea, la pelea es mucho más básica. Más carnal y humana. No le busques un barniz ideológico. Es más bien una lucha de poder y de intereses. De intereses políticos. No creo que sean tampoco intereses económicos, intereses políticos. Bueno, de dominar. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Para qué? Para tener plata. ¿Para qué? Para tener más poder. ¿Para qué? Para lo que estás pensando, que viene después del poder, que es más divertido que el poder. Es pura libido de poder. Bien, la libido de poder se presenta socialmente de una manera institucional con distintos relatos. Y hay un relato que plantea desde... Según cómo se ve cada uno en ese juego de espejos, desde esta orilla se plantea... Pero son insultos. Yo acuso a un tipo de populista, lo estoy insultando, no digo nada. Y si le digo neoliberal, tampoco digo nada. Son palabras huecas. ¿No son también una manera de, una vez tramitadas esas libidos distintas de los candidatos, bueno, voy a estar plantado en este debate electoral de alguna manera y me identifico más con esta versión de la democracia populista? Cada uno se va a identificar con unos candidatos y unos métodos y unos representantes distintos, estoy de acuerdo. Pero, y a lo mejor alguien se convence de que el gobierno que promete Juntos por el Cambio tiene principios republicanos más sólidos que los que tiene el peronismo. Y el peronismo no dice que no sea republicano, Schiaretti dice que sí, Pichetto dice que sí. No hay que olvidarse, el discurso de Schiaretti cuando gana la gobernación es muy importante. Él dice, estoy a favor de un peronismo republicano, estoy contra el déficit fiscal, estoy contra el no pago de la deuda, y hizo un elogio del ejército. Son las 4 cosas que dijo Schiaretti y ahí plantó bandera y ahí él representa ese tipo de peronismo. O sea, yo no estoy seguro de decir que el peronismo no es republicano. Ahora, si le digo populista es un insulto, el decir populista es un insulto. Y si restringimos no al peronismo, sino al frente de todos, desde la mirada de Juntos por el Cambio, visto como una democracia popular, no ya el peronismo de Schiaretti. No, eso es autoritarismo puro, lo vivimos en la Argentina y bueno, es un gobierno que ha buscado poner mordazas, que ha buscado poner cepos. Es un gobierno, el modelo peronista en general es un modelo autárquico, de economía cerrada, de espaldas al mundo, que no lo inventó el gobierno anterior, viene de época de Perón. Es decir, es la idea de que hay una Argentina a construir que no está construida, porque la Argentina está invadida por el mundo, por las multinacionales, y que hay que construir una burguesía nacional y que eso se hace cerrando la economía. Entonces aparecen las ligas empresarias como la CGE que quieren cerrar
las fronteras para que, como decía Duhalde, vamos a fabricar acá las porquerías que compramos afuera. O sea, ese tipo de economía, la economía cerrada, ahora, es un camino de la Argentina, es un camino de muchos países que efectivamente no han podido construir un sistema propio de intereses. En la Argentina hay dos asociaciones de bancos. Hay una de bancos extranjeros y una de bancos argentinos. Claro. Es una locura. Y no es un club de golf. Cada uno defiende intereses distintos. O sea, es explicable el peronismo, no es un disparate. A unos les gusta, a otros no, pero bueno. Última pregunta. Hay de todo. En las carreras de caballo uno juega al 7, otro al 5. Última pregunta, Ignacio. Desde el otro polo, es decir, ¿cómo se mira él Todos Juntos por el Cambio? ¿Se puede pensar que representa una versión más republicana y liberal de la democracia? ¿O es también un... Ellos dicen eso. Sí, exacto. Ellos dicen eso, sí. ¿Cómo lo ves vos? No, yo no puedo juzgarlo. Ponen los candidatos a dedo. Yo te diría que ese discurso ellos lo sostienen frente a un peronismo que no ha perdido sus marcas autoritarias. Entonces, es una ventaja que tienen frente al público, especialmente de las clases medias de las grandes ciudades, que es un público moderado que cuando puede rehúye al peronismo, y es más bien ligado, está más cercano a un liberalismo, digamos. No le gusta el autoritarismo, ni le gusta el mandamás, ni el hombre fuerte. Eso es cierto. Y en eso, Cambiemos, que fue en el 2015 y ganó en el 2017, acertó al interpretar la actitud mental de ese electorado. Y ahí está la ventaja que ha tenido Cambiemos por sobre el peronismo. Es decir, se ha identificado con la moderación de las grandes ciudades, que son de los 7 distritos de la Argentina, de Buenos Aires a Tucumán, si uno los va midiendo por cantidad de votos, en donde ellos han tenido los mejores logros. Han ganado en 6 de ellos o han tenido resultados en 2, Santa Fe y Córdoba, que les benefician. O sea, Cambiemos interpretó mejor a esa sociedad. Ahora eso está en revisión, porque, por ejemplo, Cambiemos perdió 4 grandes ciudades. Córdoba, Santa Fe, Santa Rosa de la Pampa y me olvido de una más, donde ellos tenían el voto asegurado. Pero yo creo que ellos representan más a esa sociedad y esa es la desventaja del peronismo, que representa al conurbano, aparte de la provincia de Buenos Aires y algunas provincias del norte. Y ahí es donde se da el juego. Insisto, el acierto de Cambiemos en 2015 y 2017 fue interpretar mejor lo que yo llamé en un libro que se llama El partido del balotaje al voto no peronista. Eso ahora lo ha revisado al incorporar a esta rama republicana del peronismo. Hay que ver, sí, creo que es una apuesta interesante porque ellos están sumando a un peronismo que rechaza al que perdió. Entonces pueden confiar. Ahora, el peronismo por su parte cree que habiendo hecho el esfuerzo de traerlo a Massa, logra también una ventaja relativa. Ahora, Massa es un hombre de la provincia de Buenos Aires, no es un hombre del resto del país. Muchísimas gracias, Ignacio Zuleta, por este análisis tan rico y tan original. No, te agradezco muchísimo. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos. No se vayan.